Y les comentaba hace un momento, la mente inconsciente, según Sigmund Freud, lo divide en la consciente, la preconsciente y la inconsciente. Y cada teórico lo va a dividir de manera diferente según el tipo de psicología al que se esté haciendo referencia. Muchos la mente inconsciente la manejan como subconsciente, que también es válido, aunque en programación neurolingüística, tanto Richard Banden como John Grinder lo manejan como inconsciente, como mente inconsciente. Entonces, para efectos del tema de hoy, lo vamos a manejar como mente consciente y mente inconsciente. Imagínate un iceberg. Por ahí iba a poner la imagen, pero tengo fallas técnicas. Pero habrás visto alguna imagen de un iceberg en el mar que sale una parte muy pequeña por arriba del agua del mar y la mayoría está por debajo de las aguas del mar. Bueno, se tipifica así o así se intenta explicar que la mente consciente es la que está arriba, la pequeña que apenas sobresale del agua, y la parte inconsciente es la que se encuentra abajo, ¿no? La más oculta, dijéramos, la más, la mayoría de la mente se encuentra abajo, por eso es inconsciente. Sin embargo, ¿qué hace la mente inconsciente o cuál es su función? La mente inconsciente es la que se encarga de almacenar tus creencias más profundas, tus experiencias pasadas, tus emociones reprimidas, incluso tus patrones de comportamiento que tú has aprendido a lo largo de la vida. Entonces, imagínate, ahí está guardado en la parte más profunda de tu mente tus creencias, tus experiencias, tus emociones y tus patrones de comportamiento. Entonces, ¿qué hace la mente inconsciente? La mente inconsciente es muy poderosa, es la más grande, y es la que se encarga de las funciones corporales, como por ejemplo respirar, la digestión y de muchas otras cosas más, ¿no? Todas las funciones de nuestros órganos están manejadas y reguladas por la mente inconsciente, los latidos del corazón, la producción de 10.000 sustancias diarias en nuestro cuerpo, la regeneración celular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está por ahí. Pero además, y esta es la parte que vamos a tomar para el día de hoy, también influye muy fuertemente en nuestras emociones, en nuestros comportamientos e incluso en nuestras decisiones. Y quiero tomar 4 puntos principalmente en los cuales la mente inconsciente impacta nuestra vida. Número 1, los patrones de comportamiento. Número 2, las creencias y valores. Número 3, las emociones reprimidas. Y número 4, la creatividad y la intuición. La voy a explicar poco a poco, ¿no? Patrones de comportamiento. La mente inconsciente almacena patrones de comportamiento que hemos aprendido a lo largo de los años. Estos patrones pueden ser positivos, por ejemplo, el madrugar, el tener una buena alimentación, el hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pueden ser patrones positivos. Sin embargo, también hay patrones negativos, ¿no? Pueden haber hábitos saludables, pero también pueden haber hábitos negativos. Hábitos enfermizos, ¿no? Negativos pueden ser la bebida alcohólica, la holgazanería, el comer demasiada grasa, etcétera, etcétera. Incluso pueden haber conductas autodestructivas. Yo aquí atiendo a mucha gente que tiene conductas autodestructivas. Por ejemplo, el bullying sería una conducta autodestructiva. Incluso las adicciones son conductas autodestructivas, por supuesto. Y hay muchísimas otras formas de autodestrucción, ¿no? Además de los vicios, hay otras formas, ¿no? Meterse a negocios que no van a funcionar, darle prestado a gente que sabes que no te va a pagar, buscar trabajos demasiado castigados, etcétera, etcétera. Entonces,
Cuando tú identificas y reprogramas estos patrones, entonces puedes cambiar la conducta y mejorar tu calidad de vida. Número dos, lo otro que está en tu mente inconsciente son tus creencias y tus valores. Entonces, estas creencias y valores que están muy profundos y están arraigados en la mente inconsciente, están afectando tanto para bien como para mal. Estas creencias tienen que ver, por ejemplo, con qué crees de ti mismo. ¿Crees que vales, que no vales, que mereces, que no mereces? Que eres guapo o guapa o no eres guapo o guapa, etcétera, etcétera. Y esto influye en las decisiones y acciones que tomamos. La mayoría de la gente no sabe que está siendo influenciada por esas creencias y valores que están en la parte más profunda de la mente y que están afectando en sus decisiones y acciones. Si desde pequeños nos hicieron creer que no merecemos, pues andamos así en la vida. Entonces, cambiar una creencia limitante por una potenciadora puede tener un impacto bastante muy importante en tu vida. Por ejemplo, si te dedicas a los negocios, aquí hay mucha gente que se dedica a los negocios multinivel. Entonces, si por ejemplo a nivel inconsciente hay una creencia, y estos son casos que yo he atendido, hay una creencia de que los vendedores son rateros, entonces a ti inconscientemente te impides. No quiere ser un ratero, no quiere, porque vender es ser ratero, entonces no puedes vender, no explotas tu potencial para las ventas porque ser vendedor es un ratero, ¿no? Y estos son casos que yo he atendido. Hay gente que, uno de los casos que me estoy acordando ahorita, había alguien en un grupo que no lograba tener ventas, hacemos un taller, hacemos una regresión con esta persona y esta persona encuentra una idea que dice es que la gente no tiene dinero. Cuando hacemos la regresión y buscamos de dónde viene esta creencia, resulta que cuando ella era pequeña, su mamá pone un negocio de pollos, de pollo destazado, de venta de pollo destazado, toma el dinero de su ahorro de sus zapatos, de esta chica, toma el ahorro de sus zapatos, lo invierte en los pollos y no vende nada, ¿no? Pues no logra vender. Entonces esa niña en ese momento, bueno, esta adulta, cuando es niña, encuentra esa historia en su mente inconsciente, está esa experiencia que le dice, la gente no tiene dinero. Entonces ahora de grande se quiere dedicar a las ventas y se autosabotea porque a nivel inconsciente la mente dice, la gente no tiene dinero. Cuando se resuelve eso, entonces se empieza a vender, ¿no? Entonces, imagínate, es así como esa creencia, hay mucha gente que tiene creencias a nivel inconsciente, o sea, no lo sabe, no se da cuenta, ¿no? Ni siquiera lo razona de forma consciente. Se requiere una metodología para encontrar esas creencias, que es en donde nosotros los ayudamos, para que entonces encuentren el origen de esas creencias, se puedan liberar y avanzar hacia más logros, ¿no? Hacia cosas que le pueden, hacia éxitos, ¿no? Hacia los objetivos. Entre las otras creencias que en algún momento me he encontrado, buscando un poquito en mi mente los casos que he atendido, una persona que no se podía embarazar, una mujer que no se podía embarazar, cuando viene a consultoría, platicando, pues le digo, ¿qué de malo puede pasar que te embaraces, que tengas un hijo o una hija? Y me dice que el padre, que sea un mal padre. Le digo, el niño, no, el papá, ¿no? Porque ella vivió una historia donde vio muchas mujeres que se embarazaban y quedaban como madres solteras, las embarazaban y las dejaban, las embarazaban y las dejaban. Entonces su mente ve que hay muchas mujeres que las embarazan y las dejan, entonces ella inconscientemente dice, no, y si me sale un mal padre, entonces la mente bloquea y no permite que se embarace. Este es un caso que yo atendí. Imagínate una creencia de ese tipo, de que sea un mal padre, si el papá de tu hijo, y no se puede embarazar. Imagínate el poder que tiene la mente que bloquea que ella se pueda embarazar. Y en otro contexto, otra señora que no se podía embarazar, igual, ¿por qué no? ¿Qué de malo pasaría si tuvieras un hijo? No, pues dejaría mis negocios. Una mujer que tiene negocios, no tiene hijos, su esposo quiere tener hijos,
ella intenta embarazarse para su esposo, para que su esposo pueda cumplir ese sueño de tener un hijo, pero la mente dice, es que si tienes un hijo no puedes atender tus negocios, ¿no? Cuando ella se hace consciente de esto a través del coaching, le digo, ok, entonces, ¿qué decides? ¿Negocios o hijo o ambos? Me dice, no, yo prefiero mis negocios. Ok, pues ya no hay nada que hacer. Su mente elige los negocios, entonces ya no se embaraza, ¿no? Y así, la mente inconsciente tiene muchas creencias. Había una señora que tenía diabetes, ya lo he contado en otro momento. Yo le pregunto, ¿para qué te sirve la diabetes? Y ella me dice, para que mi hijo me haga caso. En la mente inconsciente existe la idea que la única forma de que alguien le haga caso es enfermándose. Y entonces ahora quiere que su hijo o su hija le haga caso y se genera la diabetes. Imagínate esa creencia y así sucesivamente muchas creencias que pueden estar afectando en bajar de peso, por ejemplo, en generar ventas, en estar sano, en embarazarte. Incluso por ahí tengo casos de personas con impotencia sexual, que había una creencia que le hacía tener esa impotencia. Número 3, las emociones reprimidas, ¿no? Mencionaba 4 para los que están entrando ahorita. Hay 4 cosas que la mente inconsciente, bueno, hay varias, pero vamos a hablar de 4, que la mente inconsciente tiene engramado. Número 1, patrones de comportamiento. Número 2, creencias y valores. Número 3, emociones reprimidas. Y número 4, creatividad e intuición. Vamos en la tercera, emociones reprimidas. Yo atiendo infinidad de adolescentes y adultos que tienen emociones reprimidas contra mamá, contra papá, pero no pudieron desquitarse porque es mamá y es papá, o sea, es el jefe. Pero hay coraje, hay enojo, hay rabia contra ellos que no pudieron desahogar y se lo traen muy guardado. ¿Cómo te das cuenta de esas emociones reprimidas? Personas que tienen colitis, personas que sufren muchas migrañas, personas que tienen presión alta, sobre todo que tienen colitis, gastritis y migrañas, con ellas te das cuenta. Y también por ahí presión alta también entra. Entonces la mente inconsciente almacena emociones que hemos reprimido o no hemos procesado de forma adecuada y entonces se nos manifiesta en nuestra vida, en la salud y también en las relaciones de pareja. No sé si te has dado cuenta que hay personas que en su relación de pareja son demasiado posesivas, demasiado obsesivas, manipuladoras, controladoras, porque traen sentimientos de traición, sobre todo de traición, rechazo, abandono, y entonces se aferran. Estas emociones están afectando en el comportamiento de la persona y en el bienestar emocional. Si tú liberas estas emociones, las procesas, entonces puedes sanar esa conducta y esa experiencia emocional. Número 4, la creatividad y la intuición. La creatividad y la intuición también está guardada en la mente inconsciente, es una fuente muy poderosa de creatividad, la mente inconsciente y la intuición, pero muchas de estas ideas creativas y soluciones a problemas surgen cuando nuestra mente consciente se relaja y permite que la mente inconsciente trabaje. Lo voy a explicar un poco más. Mientras lo intentas resolver de manera consciente, muchas veces no puedes resolverlo. No sé si te suena esta palabra, esta frase, que yo la he escuchado muchas veces, sobre todo con mis abuelos. Decía, déjame consultarlo con la almohada. Hoy día lo entiendo porque consultarlo con la almohada es déjame, me relajo, descanso y entonces puedo pensarlo mejor, ¿no? Es como permitir que la mente consciente se haga a un lado y entonces la mente inconsciente pueda generarte una solución. Ahora hay que aprender a accesar a la mente inconsciente y para esto existen diferentes metodologías. Les voy a explicar de una manera muy rápida cómo accesamos al poder de la mente inconsciente, porque muchas veces la gente cree que solamente gritando yo puedo, soy un chingón, es fácil, me abro a la abundancia, es suficiente para que entonces todo ocurra. La verdad es que no es tan fácil.
Si fuera tan fácil, todos los que andan gritando soy un chingón, me abro la abundancia, ya lo tendrían. Sin embargo, no es así. No estoy diciendo que no lo hagan, sin embargo, no es suficiente. Hay muchas cosas más que hacer. Hay una tarea, hay una serie de actividades, hay un método, hay procesos para poder llegar a la mente inconsciente. Además, entender la información que está ahí. Yo he atendido alrededor de 12, 14 casos de mujeres que no se podían embarazar y te puedo jurar, y te podría hablar un día de cada una de ellas, ninguno de los 14 casos tenían la misma creencia limitante para embarazarse, eran diferentes creencias, ¿no? Una era porque saliera mal papá, otro porque no quería dejar sus negocios, otra porque tenía un complejo de Electra con su papá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ninguno de los 14 casos tenían el mismo limitante mental para embarazarse. Y de la gente que yo he atendido, que le cuesta vender, por ejemplo, ninguna de ellas, que por aquí habrán algunas personas de Terramar y otros grupos que yo he ayudado, ninguna de ellas tenía la misma creencia limitante acerca de vender, acerca del dinero, acerca de ganar más. Una de ellas, por ejemplo, decía que tenía miedo a quedarse sola. La pregunta era, ¿qué de malo pasaría si tú ganas más dinero, si tienes más ventas? Y la respuesta de esta mujer fue, a quedarme sola. Imagínate, ¿no? A quedarme sola, a chingar, ¿no? Y por ahí otras respuestas más que daban. ¿Cómo accedemos a la mente inconsciente? Una de las metodologías, una de las formas de acceder a tu mente inconsciente es la meditación y el mindfulness, ¿no? La meditación y el mindfulness son prácticas muy efectivas para calmar la parte consciente de la mente y permitirte ir más a la mente inconsciente, ¿no? Que la mente inconsciente emerja. Te vuelves un poquito más intuitivo incluso, ¿no? Más perceptivo. Al practicar estas meditaciones de forma regular, tú puedes aprender a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, lo que te permite acceder a tus pensamientos y creencias más profundas. La otra metodología que te permite acceder al potencial de tu mente inconsciente es la hipnosis. Aunque la hipnosis requiere un trabajo mucho más elaborado, un conocimiento más amplio acerca de la mente, y es posible que requieras que alguien te ayude, o es necesario que tú estudies ciertas cosas para que puedas aplicarlas, aunque al final la práctica hace al maestro. Entonces la hipnosis es una técnica muy poderosa para acceder a la mente inconsciente. La clave no es la hipnosis es la herramienta para acceder más fácil a la mente inconsciente. Sin embargo, estando en el trance se puede crear tanto cosas muy buenas como cosas muy malas, ¿no? Entonces, durante una sesión de hipnosis, guiado por algún experto, te puede ayudar a generar cambios de patrones, a identificar creencias limitantes, etcétera, etcétera, pero de una manera mucho más profunda que tal vez despierto o en conciencia no pudieras acceder. Y el tercer método con el cual tú puedes acceder a la mente inconsciente, y es el método que más uso, ¿no? Y el que más usamos a las personas que están en mi grupo y en mis programas, es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es un poco más sencillo que la hipnosis, también tiene sus reglas, también tiene sus principios que hay que conocerlos para poderlo aplicar bien, ¿no? Esta en realidad es una disciplina, no es una ciencia. Hay quienes lo clasifican incluso como pseudociencia, pues sí, es una pseudociencia, pero más bien es pragmática. ¿A qué me refiero con que es pragmática? PNL es pragmática porque se basa en la experiencia, en la práctica, ¿no? Richard Bandler, cuando empieza a desarrollar este método, hace un proceso, funcionó, lo sigue usando, no funcionó, lo deja de usar, ¿no? Entonces, programación neurolingüística está muy enfocado a funcionó, aplícalo, síguelo usando, no funcionó, cámbiale, haz otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo pragmático. Lo pragmático es la experiencia, ¿no? Entonces, PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y cómo podemos cambiarla. Entonces, PNL utiliza técnicas
técnicas específicas para identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento. Y estas técnicas nos permiten ir directamente bueno, ir lo más cerca posible a la mente inconsciente y reprogramar creencias y hábitos. Aunque les voy a decir esto, cambiar creencias a veces puede ser mucho más complejo que eliminar una fobia, porque las creencias pueden estar unidas a muchas creencias y la gente puede requerir más cosas para cambiar una creencia. Por ejemplo, yo alguna vez leí el libro de Conversaciones con Dios. En ese libro dice Neil Donald Wallis que Dios le dijo que no inventó el infierno porque ni siquiera inventó el pecado. Y para mí fue suficiente escuchar eso y, entonces no soy pecador, ¿no? Pero para muchos que están muy arraigados a las creencias religiosas, no estoy juzgando ni nada, cuando la mente está muy arraigada a creencias religiosas, lo que dice la Biblia, cuesta dejar de creer que no existe el infierno, ¿no? Porque tiene que existir un castigo. Entonces, esa persona tal vez nunca pueda soltar esa creencia de que el infierno existe, cosa que no nos consta, ¿no? Alguien lo escribió, alguien lo dijo, etcétera. Pero mientras yo lo creo que ocurre, entonces, si hay un infierno, existe el pecado. Y si existe el pecado, soy pecador. Es una serie de conexiones conceptuales, ¿no? Entonces, esa persona le puede costar mucho. Puede servirle porque se porta bien, pero puede estarle afectando porque entonces se siente culpable si mintió, cosa que en cualquier momento hacemos, si engañó, si omitió, si hizo omisión, y la mente inconsciente dice, pues eres pecador, y si eres pecador no puedes ser feliz, si eres pecador no puedes tener dinero, si eres pecador no puedes estar sano, y a nivel inconsciente todos esos conceptos están interrelacionados y lo tiene arraigado en que tiene que sufrir para merecer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cambiar creencias puede ser algo más complejo, ¿no? Para algunas personas puede ser algo muy simple, para otros puede ser bastante más complejo. Para mí resulta bastante más simple ciertas cosas de cambiar y en otras mucho más difícil, ¿no? Entonces, esta es la metodología que al menos a mí me gusta más, pero para poder cambiar creencias hay que hacer un análisis de las raíces desde donde comenzaron las creencias, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá lo voy a dejar. Disculpa, de todas maneras espero que esta pequeña información les pueda ayudar y, bueno, se las comparto. Gracias, hasta luego.